bienvenidos una vez más aquí al programa Tiempo Adicional de la Q Digital. Somos Guardianes 24/7, mi nombre es Clara Inés. Y bueno, hace un tiempo venimos hablando sobre Efesios 6, donde encontramos la armadura de Dios. Habíamos hablado y hecho una pequeña introducción sobre todo lo que dice este capítulo de la armadura. Y bueno, vamos a continuar hoy. Es bien especial este programa. ¿Por qué? Pues porque nos va a enseñar muchas cosas que necesitamos saber en medio de la guerra espiritual y en medio de la oración. Ya le hemos hablado de que nosotros somos guerreros, soldados, intercesores, guardianes. Nuestra labor es orar, interceder por nuestra nación y pues por todas las cosas que Dios nos dice que debemos de estar intercediendo. Entonces este tema es muy importante porque usted también puede animarse a ser parte de este grupo de soldados, de guardianes, de centinelas, que estamos listos para cada cosa que el Señor nos va diciendo que hagamos y ir dando los pasos, ¿no? Los pasos a los planes, a la avanzada, al propósito de Dios en medio de esta generación. Hace un tiempo atrás también el Señor nos había hablado de lo importante que es Guardianes y es la preparación para un pueblo guerrero y para un pueblo que va a experimentar un gran avivamiento de parte de Dios en estos tiempos. Entonces no se lo pierda, porque en los avivamientos pues tenemos que estar listos, tenemos que estar esperando, preparados, afines al fluir del Espíritu de Dios. Y en estas enseñanzas pues vamos a encontrar muchas otras cosas más. Entonces habíamos leído todo el pasaje de Efesios 6 sobre lo que es la armadura. Es Efesios 6, capítulo 10. Y voy a volver a leerles el pasaje bíblico. Ya les había hablado de esta Biblia. Es palabra de Dios para todos. Me fascina mucho la forma como tiene aquí de expresar la palabra, pero también está la NTV, Nueva Traducción Viviente, pero si usted quiere de pronto ahondar más, estar más en profundidad con el hebreo, pues también hay otras traducciones en el hebreo. Hay concordancia también, la concordancia Strong, que viene de palabras hebreas, significados, en el griego también. Entonces hay una gran variedad de formas para nosotros nutrirnos en la palabra. Entonces hoy quiero volverles a repetir esta palabra de Efesios 6, capítulo 10, e ir avanzando, ¿sí? En todos los significados de aquí de la armadura. Dice así: finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes. Pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse en alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo.
Aquí quedamos en el versículo 18, versículo 16, perdón. Bueno, aquí están las partes de la armadura, pero hoy yo me quiero de pronto centrar un poco en el casco o el yelmo de la salvación y la palabra de Dios. Ellos están ya a final, ¿cierto? De la armadura. Pero vamos a empezar con ellos, que me parece supremamente importante lo que es tanto el casco de salvación o el casco protector y la espada. Los dos, uno es el casco de protección, pero la espada es el arma ofensiva. Entonces, ¿por qué Dios nos manda mantener un casco en nuestra cabeza? El casco espiritual, ¿sí? Pues aquí les estoy dejando las figuras, ¿no? Las formas de esta armadura, que es el casco y la espada del espíritu. Se dice también, o dice la palabra, que la espada del espíritu es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios tiene un poder supremo. La palabra de Dios es un poder tan grande que si nosotros supiéramos manejar verdaderamente este libro, su vida y la mía serían totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues porque esta es la voz de Dios. Y al ser la voz de Dios trae un efecto de creación, un efecto creador, donde todo lo que confesamos aquí lo vamos a ver cumplido si lo creemos y si está en ese plan y en ese propósito de Dios. Hay gente que dice que eso de estar decretando, que de estar declarando, que eso no es. Qué pena, pero así no es. Nosotros somos esos voceros y nosotros somos los que confesamos esta palabra para verla hecha una realidad. Y es una mentira total. ¿Por qué? Pues porque cuando el Señor Jesucristo fue confrontado por el enemigo en el desierto, cuando Él estaba allí, cuando terminó esos 40 días de ayuno, ¿con qué argumentos vino el enemigo? El enemigo vino declarando palabra, pero cada que le hablaba de palabra, este adversario al Señor Jesucristo, ¿qué hacía el Señor? Le respondía, escrito está. ¿Cómo no vamos a seguir el ejemplo de lo que hacía el Señor Jesucristo? Si lo hacíamos en la oración, porque los discípulos le dijeron una vez, enséñanos a orar, ¿sí? Y Él les enseñó. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir estos ejemplos diciendo escrito está? ¿Sí? El diablo puede manipular, que el Señor le reprenda. Puede manipular y mostrar la palabra de una forma, pero el conocedor, el que tiene el carácter de Dios en sí, en su vida, el que le busca, el que le sigue, el que está en constante aprendizaje de la palabra, puede decir con libertad, escrito está, y devolverle. Entonces, la palabra es el arma ofensiva. Con esa palabra nosotros derribamos al enemigo. Con esa palabra nosotros podemos llegar a hacer muchísimas cosas. Pero ¿cómo nos ataca a nosotros el enemigo? Nos ataca con, como dice aquí, dardos. Aquí ya está el escudo, pero lo vamos a hablar después. Pero esos dardos no solo van al escudo, a atentar contra nuestra fe, sino aquí, contra nuestros pensamientos. Si somos muy poco conocedores de la palabra y viene él a tratar de tergiversar y de mostrarnos una palabra que no es, y por ahí, si yo permito, pues le doy el aval y me pongo a creer esas cosas, pues obviamente va a entrar la duda y no voy a creer lo que verdaderamente escrito está de mí en este libro.
Entonces, ese casco, por eso se llama el casco de salvación. O sea, es que salvación no es solamente nosotros haber sido salvos por la sangre de Jesucristo y decir, yo soy salva. No. Salvación es toda esta palabra que cuando yo la confieso, ahí es donde yo encuentro salvación. Entonces, el casco protector, si lo tenemos bien, ¿sí? ¿Por qué? Estamos orando, estamos llenándonos de la palabra, mantenemos con nuestros pensamientos llenos de la palabra. Entonces ese casco está bien puesto. Y de que si viene la duda, el enemigo viene con duda y con palabras para hacernos daño, pues entonces vamos a poder, con el arma ofensiva, con esta me protejo, no creo, no dejo entrar la duda, pero con esa espada me levanto y peleo. Y le doy bien certero al enemigo. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra? Pues porque ella es vida para todo lo que nosotros hacemos, para todo lo que nosotros emprendemos. Así que yo te animo, aquí, amigo que me estás escuchando, o hermano que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, si de pronto has dejado de leer la palabra, si de pronto no estás buscando del Señor, al que no conoce, bueno, entonces anímate. Bueno, pero ¿qué es lo que dice esta palabra? ¿Qué es lo que dice esta palabra? Y ella misma nos habla y nos enseña el camino que debemos seguir. Entonces, anímate para buscar de esta palabra, para leer esta palabra, para que a veces de pronto la gente busca y lee muchos libros diferentes y es bueno, sí, porque uno va entendiendo y va analizando y va conociendo, pero qué bueno poder darle prioridad a esta palabra, que sin lugar a dudas es salvación para todo, es protección, es sanidad cuando yo la confieso, es prosperidad, me libra de la maldad. Cuando terminemos todo lo que tiene que ver con la armadura, pues vamos a dejar varias palabras aquí para diferentes cosas que se pueden hacer. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invito a que en el próximo programa nos acompañen para que sigamos aprendiendo sobre la armadura de Dios. Que el Señor les bendiga. Shalom para todos.